Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, continuamos entonces con los repasos. Les recuerdo entonces que hoy es el repaso de geometría. Insisto en que geometría solamente de cuarto medio, por lo tanto son solamente algunos contenidos los que vamos a revisar de todo el eje de geometría. Y ya la próxima clase terminamos con el repaso de datos y azar. Perdón. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Repasar mediante ejercicios los principales aspectos de 4 contenidos: el espacio cartesiano, la ecuación de la recta en el espacio, la ecuación del plano en el espacio y área y volumen de cuerpos geométricos. No. Entonces, la idea, como lo hicimos en la clase pasada, es poder revisar mediante ejercicios el cómo ir abordando diferentes contenidos a través de lo que hemos revisado entonces durante el año. Comenzamos entonces con el espacio cartesiano. El espacio cartesiano es un sistema de referencia compuesto por 3 ejes perpendiculares, X, Y y Z. Y existe lo que se conoce como producto cruz, que es, si no lo han revisado, básicamente consiste en un producto de vectores. Nosotros vimos producto escalar, pero también producto entre vectores, lo que genera es un vector. Entonces, cuando uno multiplica dos vectores, existe una regla conocida como regla de la mano derecha. Básicamente lo que uno hace es, si yo multiplico X por Y, me da Z. Entonces, ¿qué permite esta regla? Que yo voy desde un vector hacia el otro y el pulgar me indica en la dirección en la que va a originarse el vector, que es producto entonces de este resultado. Ya, por ende entonces, vimos en algunas clases que, si bien se puede ver de varias formas este espacio cartesiano en cuanto a los ejes, tienen que estar formando entonces esta regla. Tiene que estar conformada por el hecho de que X por Y me dé Z según la regla que acabo de mencionar. ¿Ya? Los nombres, bueno, básicamente el eje X, conocido como el de la abscisa, el Y es el de la ordenada, y el Z, que sería el nuevo para las 2 dimensiones, pasando a 3 dimensiones, sería el de la cota, ¿sí? Entonces vamos a ir directamente con algunos ejercicios. La idea es que ustedes entonces vayan avanzando con esto. Yo les voy a dar algunos minutos para que ustedes puedan ir corroborando cómo están con estos contenidos. Entonces en este caso es más simple, así que 1 minuto para que podamos revisar. 1 minuto y medio, 2 minutos, según vamos viendo. ¿Cuál es el ejercicio? Ubicar en el espacio cartesiano los puntos A, que es el 0, 2, 4, y el B, que es el 1, 3, 1. Y además indicar cuáles son las coordenadas del punto C que aparece ahí en esta figura. ¿Sí? Consideramos entonces la intersección de los 3 ejes como el origen, el 0, 0, 0. A partir de eso, ¿dónde ustedes consideran que estaría el punto A, el punto B, y además cuáles serían las coordenadas del punto C? Ese punto C está en el plano XZ, no está volando, por así decirlo. Vayan viendo ustedes dónde puede quedar. Aquí es difícil dar una respuesta en el chat, pero van a poder corroborar después con algún dibujo que ustedes planteen si es que estamos bien o no en torno a esto. Seguir la parte a lo mejor más sencilla, que ojalá se les haga muy fácil hacer esto, pero es la base. Si no sabemos ubicar puntos en el espacio, va a ser muy complejo el poder avanzar con los siguientes contenidos. Veamos, entonces recordemos que los puntos en el espacio se componen por 3 coordenadas, siendo siempre de la forma X, Y, Z. Recuerden que ese orden entonces es estricto, se mantiene siempre, y nos están indicando que el punto A es el punto 0,2,4. Es decir, 0 corresponde a la coordenada en X, 2 a la coordenada en Y y 4 a la coordenada en Z. Entonces, podemos ver que hay 0 unidades en X desde el origen
2 unidades en Y desde el origen y 4 unidades en Z desde el origen. ¿Cómo podemos verlo entonces? De la siguiente manera. Avanzamos de a poco. Parto en el origen. Avanzo 0 en X, así que quedo donde mismo. Avanzo después 2 en Y. 1, 2, quedamos acá. Y después avanzamos 4 en Z. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, nuestro punto A va a quedar justamente ahí, en el plano YZ. Y ahí entonces, siguiendo siempre ese orden, X, Y, Z, no deberíamos tener problemas en poder ubicar nuestro punto en el espacio. ¿Sí? Y después hacemos básicamente lo mismo con el punto B. Es decir, en este caso, 1, 3, 1. Avanzamos 1 en X. Después, desde aquí, avanzamos 3 en Y. Y desde aquí avanzamos 1 en Z. O sea, 1 hacia arriba. Y el punto B entonces nos queda ahí. Y ese B estaría en el aire, ¿sí? En el espacio conformado por X, Y y Z. A diferencia de A y C, que están en los planos, C está en el plano XZ, A está en el plano YZ, B está en el espacio conformado por estos tres ejes, ¿sí? En el espacio positivo. Recuerden que también hay octantes en el caso del espacio cartesiano. Ya, y finalmente entonces, para poder ubicar C, lo que hacemos es ver la distancia que tiene C respecto al origen, y también lo hacemos en orden. Por ejemplo, si yo veo C a cuánto está en el eje X, yo veo, por ejemplo, puedo verlo hacia el eje Z. Hay 1, 2, 3, 4. 4 unidades, por lo tanto, la primera componente es 4. En Y, ¿cuánto avancé en Y? Yo estoy en el plano XZ, en una de las paredes, por así decirlo. Por lo tanto, no avancé nada hacia la derecha ni hacia la izquierda, así que en Y es 0. Y finalmente en Z vemos que si yo estaba acá, tuve que subir desde el origen 5 unidades hacia arriba para poder llegar a C. Por lo tanto, 4 en X, nada en Y, 5 en Z. Y eso me conforma entonces el punto 405, como ya varios habían mencionado, ¿sí? Bueno, más que nada, tener harto ojo con el orden, siempre X y Z. Contar con cuidado, a veces uno, como ve estas cosas, puede marearse un poco con tantos recuadros y ahí a veces cuenta mal, pero si no tienen problema con eso después, es más fácil continuar. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que vaya surgiendo me la van consultando. Ahora, teniendo ya claridad de los puntos A, B y C, ¿cuál es la distancia entre los puntos A y C? Y ahí vemos varias formas. Vimos de hecho una forma larga y una forma corta. La forma larga, que era formar un triángulo rectángulo que se generaba entre A y C, y ahí ir calculando las distintas distancias que se pueden sacar en cada uno de los planos. O, mucho más rápido, era poder aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el espacio, que también mencioné, es muy parecida a la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, con la única diferencia de que ahora tenemos tres componentes. Antes llegaba solo hasta aquí la fórmula y ahora agregamos la tercera componente, pero es básicamente la misma idea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el punto A y el punto B, resto las respectivas componentes, primera menos primera al cuadrado, más segunda menos segunda al cuadrado, más tercera menos tercera al cuadrado. A toda esa suma le sacamos la raíz y esa corresponde a la distancia entre los dos puntos. Vimos que esto venía a partir del teorema de Pitágoras y por eso no surgía la raíz, puesto que esto era la hipotenusa, ¿sí? Ya vimos entonces varias teorías atrás de esto, por ahora vamos directamente a la aplicación. Dado que tenemos entonces el punto A, que sería el A1, A2, A3, y el punto C, en este caso sería el que tenga componentes B1, B2, B3, eso es lo que reemplazamos en la fórmula de acá arriba. A entonces vimos recién que era el punto 0, o sea, nos daban que era el punto 024, ¿sí? Y C vimos que era el punto 405. Por lo tanto, A1 vale 0, A2 vale 2, A3 vale 4. Y asimismo, B1 vale 4, B2 vale 0, B3 vale 5. Por ende, lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar estos valores en la fórmula. Y aquí avance un poco rápido. La idea es detenerme siempre antes de cada ejercicio para que ustedes alcancen a hacerlo o al menos saber qué harían. Porque más allá de que puedan llegar directamente al número por el poco tiempo que tenemos,
es si es que ustedes están claros en qué harían con el ejercicio que les doy. Así que en este caso, si es que alcanzaron a ver que lo aplicable era la fórmula, estaban perfectos. Y ya entonces, reemplazando, lo que nos queda es el B1 menos el A1, o sea, 4 menos 0, más 0 menos 2 al cuadrado, más 5 menos 4 al cuadrado. Alguien podría preguntarse, y preguntarse muy bien, ¿cómo sé yo cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2? Bueno, en este caso A está primero que el C, así que el punto A es el primero, punto C es el segundo. Sí, puede ser, pero la verdad es que da lo mismo. Vimos también en clases que daba lo mismo cuál elijo yo como punto 1 y cuál elijo como punto 2, porque si bien acá hay una resta, esa resta está al cuadrado. Por lo tanto, si yo cambiase los números, al final va a dar el mismo resultado porque están al cuadrado. ¿Sí? Entonces recuerden bien esa noción. Y básicamente el hecho de que da lo mismo si yo elijo uno como punto 1 y el otro como punto 2 o viceversa. Y como bien dice Alexander, efectivamente con el teorema de Pitágoras nos va a salir este resultado de todas maneras. Entonces calculamos cada una de las restas, después calculamos las potencias respectivas. Recuerden que siempre en las distancias tienen que darle sumas de números positivos. Si les quedó alguna suma con números negativos, está malo porque son todos al cuadrado. Recuerden que ese número va entre paréntesis al cuadrado, así que el resultado siempre es positivo. Al sacar esa suma, nos da raíz de 21. Y ahí va a depender mucho de cómo les pida la respuesta. En el caso que se pueda descomponer, puede que les pidan hacerlo. En el caso que les pidan calcularlo, va a depender si pueden usar una calculadora. Puede que la respuesta aparezca directamente así, puede que sea alternativas o no. Y ahí ya depende mucho de cada una de sus clases. Pero al menos hasta ahí el ejercicio está completo. Ya la otro sería formas de representar esta respuesta. ¿Sí? Entonces básicamente aplicar la fórmula, recordar que da lo mismo cuál punto elijo como 1 y como 2, porque a la larga el resultado va a ser el mismo. La distancia tiene que ser siempre positiva, por definición. Y en este caso, si lo calculamos, era aproximadamente 4,58 unidades. ¿Sí? Entonces, la distancia entre el punto A y el punto C es aproximadamente 4,58 unidades. Recuerden siempre ser coherentes entre la pregunta y la respuesta. Ahora sí, ustedes, ¿cuál es el vector que va de B a C? Veamos si recuerdan cómo se calculaban los vectores, qué era un vector, qué hacemos con esto. Vector entonces entre el punto B y el punto C. La idea es que tengan claridad de qué es un vector antes de ponerse a calcularlo, pero la metodología en general es bastante simple para poder determinar estos vectores. Recordemos entonces que un vector en el espacio cartesiano está compuesto por 3 componentes y se puede obtener mediante esa diferencia. Como queremos obtener un vector, yo no puedo restar puntos. Los puntos no se pueden restar. Lo que sí puedo restar son vectores. Entonces básicamente lo que hacemos es, para obtener el vector que va de B a C, recuerden que los vectores tienen dirección y sentido. Por lo tanto, importa cuál es el origen y cuál es el final. Nos da lo mismo. ¿Sí? Como voy de B a C, es justamente como dice Sahil, hay que hacer la diferencia al revés. Como voy de B a C, es C menos B. ¿Sí? Vimos por qué era eso y tiene que ver básicamente con el sentido de este vector. Final menos inicial. Siempre los vectores final menos inicial. Entonces, tengo que restar vectores. ¿Cuál es el vector C? El vector C es aquel que va desde el origen a C. El vector B es el que va desde el origen a B. Ahora, la gracia de esto es que los vectores que parten en el origen tienen como componentes los mismos componentes del punto. Es decir, el punto B es 1, 3, 1. Entonces, el vector B tiene componentes 1, 3, 1. Entonces, básicamente lo mismo. Vector C, mismos componentes que el punto C, 4, 0, 5. Entonces, restamos esos dos. Y ahí le respondí la pregunta de por qué las componentes de los puntos son iguales que los vectores. Bueno, no respondí por qué, dije que sí era. ¿Por qué es? Básicamente porque
estamos comenzando en el origen. Entonces, el vector C es este punto menos el punto 0, 0, 0, y al restarlo obviamente queda igual. Así que no habría problema con eso. Y por lo mismo entonces vamos a poder restar sin mayores dificultades estos dos vectores. Reemplazando. El vector que me piden entonces, el que va de B a C, es C menos B. Así que 405 menos 131. Recordar que para restar vectores se hace en orden. Primero menos primero, segundo menos segundo, tercero menos tercero. Entonces nos quedaría 4 menos 1, 3. 0 menos 3, menos 3. 5 menos 1, 4. Primero menos primero, segundo menos segundo, tercero menos tercero. Y nos queda el vector 3 menos 3, 4. Es decir, para yo llevar B hasta C, lo que tendría que hacer es avanzar 3 en X, retroceder 3 en Y y subir 4 en Z. Y ahí llego. Que de hecho esa es otra manera de poder determinar vectores. Es hacer lo que acabo de decir yo. Ver cuánto tengo que irme moviendo en cada uno de los ejes. ¿Cuánto avanzo de B a C en X? 3. ¿Cuánto avanzo en Y? Retrocedo 3, así que es negativo. Y tengo que subir 4. Y ahí entonces puedo ver que el vector es efectivamente el 3 menos 3, 4. ¿Sí? O simplemente restan, pero recuerden que es final menos inicial. Siguiente ejercicio. Si el punto A se traslada mediante el vector T, 3 menos 1 menos 2, ¿cuáles son sus nuevas coordenadas? Esto es muy similar a lo que se hace en plano cartesiano. La única diferencia es que ahora son 3 componentes. ¿Qué harían y cuánto les queda? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Bueno, básicamente lo mismo que hacemos en el caso de las dos dimensiones. Para trasladar un punto mediante un vector, basta con sumar las respectivas componentes. Es decir, lo que hacemos es, tengo el punto A, como es punto no puedo sumarlo, así que lo transformo en un vector, pero queda con las mismas componentes. 0, 2, 4. Esas son las coordenadas del punto A. 0, 2, 4. Y le sumo este vector T. 3 menos 1 menos 2. ¿Por qué sumamos? Básicamente porque estoy desde este punto, voy a hacer lo que me dice el vector. Si me dice avance 3, me muevo 3. Entonces ahí sumé 3 unidades. Después le sumo menos 1, le sumo menos 2. Y al ir sumando componente a componente, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, me queda 0 más 3, 2 más menos 1, 4 más menos 2. Resolvemos cada una de las sumas. 3, 1, 2. Entonces, ¿qué representa esto? Representa al punto donde va a quedar el nuevo A. El 0, 2, 4 es el punto A que lo di al principio. El mismo A que hemos estado trabajando. Y es este punto. Y lo dimos al principio, que era el 0, 2, 4. ¿Sí? Y si no lo hubiera dado, igual está en la figura, así que se podría determinar. Y como dice ahí Morocotú, entonces 3, 1, 2 es la respuesta. ¿Qué significa ese 3, 1, 2? Y eso es muy importante entenderlo. Significa que el punto A, al ser trasladado, va a quedar en las coordenadas 3, 1, 2. ¿Sí? Y por otro lado, podemos hacerlo gráficamente también. Este vector es una representación de un vector gráfico. Por lo tanto, lo que me está diciendo es, en X avance 3. Avanzo desde A 3. Ahora en Y, ¿qué tendría que hacer en Y? Retrocedo 1, o sea, 1 hacia la izquierda. Y en Z, ¿qué hago ahora? Bajo 2. Entonces, avanzo 3 en X, retrocedo 1 en Y, bajo 2 en Z. Y ahí me va a quedar justamente mi nuevo punto, que es el punto A'. ¿Sí? Y ahí podemos ver que efectivamente es el 3, 1, 2, en X 1, 2, 3, en Y 1 y en Z 2. Y ahí está entonces mi punto A'. Y el vector que aparece ahí en azul es el vector T. El 3, menos 1, menos 2. Entonces tenemos la forma algebraica de hacerlo y la forma gráfica. No les puedo decir cuál es más fácil porque depende de cada uno de ustedes. Yo creo que a muchos les va a parecer más fácil hacerlo como vi la primera forma, pero hay algunos que tienen mayor desempeño en la parte gráfica, entonces pueden hacerlo gráficamente mucho más sencillo.
Ahí tenemos entonces lo que es relacionado con el plano, o sea, con el espacio cartesiano, con los puntos, la distancia y los vectores. Importante manejar todo eso entonces, puede que para varios sea fácil, ojalá para todos, sino repasarlo porque es la base para lo que viene a continuación. Sí, bueno, si hay cualquier duda me van consultando. Siguiente entonces contenido sería recta y plano en el espacio. De aquí en general ya empiezan a salir más dudas porque está menos relacionado con contenido de años anteriores. Si bien tiene un poco de relación con la ecuación de la recta en el plano, igual se escapa un poco de lo que estamos acostumbrados a revisar. Pero lo revisamos bastante en estas clases. Entonces vamos a ver si se acuerdan o no. Determine la recta que pasa por los puntos P, 2, 5, menos 1, y Q, el menos 3, 1, menos 2. Escriba la ecuación en la forma vectorial, paramétrica y continua. Entonces aquí estoy pidiendo dos cosas. Una, que encuentre la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Y lo otro es que esa ecuación la escriban de las tres formas que revisamos en clases, que son la forma vectorial, la paramétrica y la continua. 2 minutos. 3 minutos. En verdad con 2 es suficiente. Porque se acuerda o no se acuerda. Bueno, como les mencionaba, mientras les doy tiempo para que desarrollen, esto en general se ve menos, así que se entiende que se acuerden menos, pero eso no significa que no tengan que saberlo. Este ya es uno de los contenidos que, por ejemplo, en PSU, las preguntas son fáciles para el contenido, porque en general la gente no lo maneja. Entonces, no pueden subir mucho el nivel de estas preguntas justamente porque normalmente les va mal. Porque no conocen el contenido, no porque el ejercicio en sí sea complejo, sino porque cuando uno les pide la ecuación continua de la recta y es como, ¿qué es eso? Entonces no la hacen. La idea es que ustedes de partida sepan cuál es la forma vectorial, la paramétrica y la continua. Sin eso es difícil poder llegar a algo. Pero por último podrán llegar a alguna ecuación, teniendo dos puntos en el espacio. Como les mencionaba también, es parecido a lo que es la ecuación de la recta en el plano. Y si es que vieron la ecuación vectorial en el plano, debería ser mucho más simple. Yo también la revisé un poco así, cuando comencé con esto. La ecuación vectorial de la recta en el plano. Pero si no se acuerdan, bueno, para eso estamos ahora, para poder revisar, que es justamente lo que voy a hacer ahora. Recordemos entonces que para conocer la ecuación de una recta requerimos, por un lado, un vector director y por otro, un punto que pertenezca a la recta. Esos son los dos requisitos que necesitamos para conocer esta ecuación de la recta. Ya tenemos un punto, de hecho tenemos dos, así que con cualquiera de los dos que tomemos, tenemos el punto que pertenece a la recta. Por otro lado, el vector director es ese vector que nos permite saber hacia dónde va la recta. Recuerden que tenía esa función el vector director. ¿Y cómo lo podemos obtener? Simplemente restando estos dos puntos. Restando, digo porque los puntos no se pueden restar. ¿Qué restamos? Algo parecido a lo que hicimos para encontrar el vector que sacamos recién. P menos Q. ¿Ya? Y eso, como va desde P a Q o desde Q a P, es un vector que tiene la dirección de la recta. Eso es lo que nos importa. Por eso se llama vector director, porque tiene que tener la dirección de la recta. Como yo quiero una recta que pase por P y por Q, la recta que pasa por P y por Q tiene cierta dirección. Y el vector que va de P a Q o de Q a P tiene también esa dirección. Entonces, por eso me es útil hacer esta resta. Hacemos la resta entonces reemplazando P por 2, 5, menos 1 y Q por menos 3, 1, menos 2. Al hacer la resta, componente a componente, vemos que el resultado es 5, 4, 1. Es decir, el vector director de esta recta es 5, 4, 1. Recuerden también que no existe solo un vector director, porque lo que nos importa es la dirección. Entonces yo ese mismo vector lo puedo amplificar, simplificar, reducir, para que me quede otro vector, pero con la misma dirección. Por ejemplo, el vector 10,8,2, que es multiplicar eso por 2, también es un vector director de la misma recta. Lo que pasa es que ahí está amplificado por 2, pero
a la larga tienen la misma dirección. Y eso es lo que nos importa. Entonces, tenemos un punto. Voy a elegir el punto P. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Da lo mismo, ustedes pueden elegir cualquier punto. Tomamos el vector director v, 5, 4, 1. También pueden haber varios vectores, como acabo de decirlo. La ecuación vectorial de la recta sigue la siguiente estructura. X y Z, que van a ser las tres componentes de cada uno de los puntos de la recta, es A1, A2, A3, donde esto es el punto que yo tengo de la recta, en este caso va a ser P, más lambda, recuerden que lambda es cualquier número real, se deja como lambda, no se reemplaza, por B1, B2, B3, es decir, por el vector director, que en nuestro caso es el vector V, 5, 4, 1. Si es que alguien no maneja esto, sé que voy extremadamente rápido, pero es porque ya lo vi en clases, en varias clases. Entonces, si es que no manejan bien esto, tienen que ir a esas clases. La idea de esto, como partí diciendo, es solo un repaso. Entonces, no quedarse con la idea de que estoy avanzando full rápido y no entendiendo nada, sino que esto ya es un repaso de lo que ustedes estudiaron, repasaron, realizaron con las clases que ya hicimos y con las que tuvieron ustedes respectivamente. ¿Sí? Para que no se queden ahí con esa idea equivocada. Tenemos entonces punto más lambda por el vector. Lambda es un real, cualquiera, no se reemplaza. Reemplazo entonces el punto P, 2, 5, menos 1, más lambda por el vector 5, 4, 1. Ya ahí está lista la ecuación vectorial. Tan simple como eso, tan directo y tan rápido como eso. ¿Cuál es la dificultad? Entender qué están haciendo. ¿Ya? Y para eso entonces volver a la teoría, que fue lo que revisamos en las clases. Recuerden que lo que estamos haciendo con esta ecuación es definir todos los infinitos puntos que existen en la recta. X y Z representa a un punto de la recta. Cuando yo empiezo a modificar lambda, a ponerle varios valores, obtengo distintos puntos de la recta. Como lambda puede tomar cualquier número real, puede tomar infinitos números, y ahí obtengo entonces todos los puntos de la recta que estoy buscando. Por otro lado, también recordar que la forma de esta ecuación puede variar. Es decir, yo puedo encontrar otra ecuación con otros números y representar a la misma recta. Como les dije recién, yo podría, por ejemplo, haber elegido el punto Q en vez del punto P. Si reemplazo aquí por Q, también sirve. Si yo hubiera elegido otro vector con la misma dirección, por ejemplo, el 10,8,2, y reemplazo 10,8,2 por lambda más 2, 5 menos 1, representa a la misma recta, aunque los números sean distintos. Y eso sí sé que es algo que saca bastante de la noción que uno tiene acostumbrada, que una ecuación, una recta. Acá no. Son varias ecuaciones equivalentes para una misma recta. Ahora vamos entonces a las otras formas de la ecuación. Tenemos acá arriba entonces lo que era la ecuación vectorial de la recta. Las ecuaciones paramétricas eran tres. Una para X, una para Y y una para Z. ¿Qué hacemos para encontrarla? Básicamente separamos en orden. X, que es la primera, es igual a la primera más lambda por la primera. Tan simple como eso. O sea, X es igual a A1 más lambda por B1. La segunda es igual a la segunda más lambda por la segunda. ¿Sí? O sea, Y es igual a A2 más lambda por B2. Y lo mismo entonces con la tercera. Z es igual a A3 más lambda por B3. Y ahí tenemos entonces las ecuaciones paramétricas. En términos de números sería, esta es la ecuación que yo encontré recién. Para encontrar las ecuaciones paramétricas, que son tres, decimos X es igual a la primera, 2, más lambda por el primero, 5. X es igual a 2 más 5 por lambda. Segunda es igual a el segundo más el segundo por lambda. Directo. Tercero, Z es igual al tercero menos 1 más lambda por 1. Lambda por 1, lambda. Y ahí tenemos las tres ecuaciones paramétricas de la recta. O sea, para X, para Y y para Z. En orden, primera, 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 segunda, 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 tercera, tercera, tercera. Y ahí nos queda entonces, ¿qué hace esto? Básicamente lo mismo que lo de arriba, pero lo separé en tres partes porque así puedo encontrar por separado cada una de las componentes para el mismo valor de lambda. Finalmente, para encontrar la ecuación continua, lo que hacemos es el siguiente procedimiento como recomendación. Primero, se despeja lambda de cada una de las ecuaciones paramétricas, ¿sí?
teníamos x igual a 2 más 5 lambda. Desde aquí voy a despejar el valor de lambda como una ecuación común y corriente. Despejo lambda de esta primera ecuación. ¿Qué me queda? Como x es igual a 2 más 5 lambda, lambda entonces es igual a x menos 2 partido por 5. Aquí no hice todo el proceso porque ya esa álgebra se supone que es mucho más elemental de lo que hemos revisado hasta ahora. Es solo un despeje. Segundo, y es igual a 5 más 4 lambda. Si yo de esta segunda ecuación despejo lambda, me queda y menos 5 partido por 4. Tercera, z es igual a menos 1 más lambda. Entonces lambda es z más 1. Y ahí tengo entonces lambda despejado a los 3. Como el lambda es el mismo lambda para las tres ecuaciones, entonces esto es igual a eso y es igual a eso. Por eso los tres igual a lambda. Si los tres son igual a un mismo valor, por transitividad de la igualdad, o porque son todos iguales entre sí, el primero es igual al segundo igual al tercero. O sea, nos queda, al juntar todo esto, que x menos 2 partido por 5 es igual a y menos 5 partido por 4 y es igual a z más 1. Y esto es justamente la ecuación continua de la recta. Muy bonito, muy simple, muy sencillo. Jean-Paul, ¿qué signos? Para poder saber a qué se refiere. Si se refiere a... No sé, en verdad que se puede referir a muchas cosas. Ahí nos queda entonces la ecuación continua de la recta. Y ahí tenemos ya las tres ecuaciones que nos pedían: la vectorial, las paramétricas y la continua. ¿Sí? Ojo entonces con ir trabajando en torno a eso. Creo que se refería a este signo, más, menos. Bueno, no sé. Ya. Siguiente ejercicio. Y aquí ya les voy a dar un poco más de tiempo para que puedan avanzar con algo más de holgura. Determinen la ecuación del plano que pasa por el punto 2, 1, 3 y es paralelo al plano P. 5x más 2y menos z más 6 igual a 0. ¿Sí era eso? Jean-Paul. Sí, ya. Sí, cambian porque estoy despejando lambda. Por eso cambian los signos. Pero más que quedarse con esa idea, la idea es preocuparse de despejar porque a veces pueden haber un doble cambio de signo y la idea es que no se confundan con eso. Ejercicio entonces, encontrar la ecuación del plano 2, 1, 3, que pasa por el punto 2, 1, 3 y es paralelo a este otro plano, al plano 5x más 2y menos z más 6 igual a 0. Obviamente por un tema de tiempo no alcanzo a hacer todos los tipos de ejercicios que revisamos en varias clases. Este es el eje completo de geometría, así que fue bastante tiempo revisando todos estos contenidos. Insisto en que estos repasos no se queden con solamente esto. Hay varias clases de cada uno de esos ejercicios para que lo puedan revisar más en detalle, en que voy mucho más lento también. Ahora yo sé que voy rápido, pero porque se supone que esto ya lo manejan mejor. Se supone que ya están secos en esto. Un par de minutos más y empezamos a revisar. Por un lado recuerden, ahí está la estructura del plano, que es un AX más BY más CZ más D igual a 0, que será la estructura general. Para determinar un plano también necesitábamos dos vectores, no paralelos entre sí, pero sí paralelos al plano, y un punto que pertenezca al plano. Y además, habían ciertas condiciones para poder saber si es que un plano es paralelo a otro. Y también vimos que habían... Gracias. También vimos que habían condiciones para la perpendicularidad entre planos. Qué bonita palabra, perpendicularidad. Sí, estoy rellenando para que ustedes puedan avanzar con el ejercicio. Si no tienen idea, busquen para las clases. No, pero si no, en un minuto revisamos. Pero, insisto, ya a fines de octubre, no queda nada de octubre, tienen que saber manejar estos contenidos.
porque se supone que se revisaron. No solo porque entran en PSU, sino porque es parte del currículum obligatorio. Y sé que muchas veces no se pasa en clases por un tema de tiempo. Cuesta avanzar sobre todo con estos temas. Y la idea es que, si es que no lo alcanzaron a avanzar por las clases, avanzarlos por su cuenta. Yo creo que por algo están acá. Creo que es tremendamente valorable que se preocupen ustedes mismos de ir avanzando, de ir buscando distintas fuentes. Y de hecho tampoco quedarse solo con estos videos, sino yo creo que tratar de buscar por otros lados. Los libros en general son la mejor fuente de información confiable, pero también hay muchas otras fuentes que uno puede acudir y aprovechar de ejercitar y ver otras formas también de entenderlo. Recordemos entonces que al tener dos planos, el plano pi1 y el plano pi2, definidos por, tengo el plano pi1, a1x más b1y más c1z más d1 igual a 0. Pi2 es igual a a2x más b2y más c2z más d2 igual a 0. Tengo dos planos bien generales. Entonces, cuando el plano pi1 es paralelo al plano pi2, va a ocurrir cuando yo tengo la siguiente proporción, es decir, la proporción entre las respectivas coeficientes de x y z. D, para efectos del plano paralelo, no me influye. El D básicamente lo excluíamos si es que queríamos que el plano fuera distinto o no. Como aquí se pidió paralelo, no incluye esa salvedad. ¿Qué hacemos entonces? Verificar que hay una proporción entre los A, entre los B y entre los C. Recuerden que es muy importante lo siguiente: no siempre esto está en orden. Así que tienen que preocuparse de o ustedes ordenarlo, o ustedes siempre hacer los X con los X, los Y con los Y y los Z con los Z. Porque si no lo hacen en ese orden, básicamente van a tener problemas para después. Entonces, preocuparse ahí con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el plano que yo estoy buscando es el plano P'. ¿Sí? AX más BY más CZ más D va a ser un plano general. Ahora, si el plano P' es paralelo al plano P, entonces se tiene que cumplir esta proporción, que 5 partido por A, o A partido por 5, sea igual a B partido por 2, igual a C partido por menos 1. ¿Sí? Para que se cumpla esto entonces. Yo quiero entonces generar una proporción, y para eso voy a ocupar una constante, que va a ser la constante K. O sea, voy a ocupar 5K, 2K, menos 1K. ¿Por qué? Porque así entonces la proporción me queda siempre constante. Básicamente amplifiqué cada uno de los coeficientes por K. ¿Por qué? Porque así es más fácil poder encontrar los valores. Recuerden que cuando uno buscaba proporcionalidades, era esta una forma de hacerlo: multiplicar cada uno de los valores por K, y así después, al simplemente darle un valor acá, podía obtener lo que yo estaba buscando. ¿Sí? Repito entonces esa parte. Quiero que exista esta proporción entre A's, B's y C's. Este es A, B y C. A es 5, B es 2, C es menos 1. Entonces necesito un número proporcional a 5, 2 y menos 1, y eso va a ser al multiplicarlo por K. ¿Sí? A partido por 5, B partido por 2, C partido por menos 1. Y eso me da entonces la proporción K. Entonces mi plano P' va a ser 5K por X más 2K por Y más menos K por Z más D igual a 0. Tomé entonces cada uno de los coeficientes, los multipliqué por K y los reemplacé en los valores de mi plano P'. Plano P' es el que estoy buscando. Ahora entonces yo elijo, ustedes eligen cualquier valor para K, el que estimen conveniente. Como es cualquiera, que no sea 0, 0 no sirve, voy a elegir el más fácil, que es el 1. Pero insisto, pueden elegir cualquiera, pueden elegir 2, 5, 20, menos 3, 8, raíz de 7, lo que quieran. ¿Ya? Pero el más simple es K igual a 1. Entonces el plano me va a quedar P', 5X más 2Y más menos 1 por Z más D igual a 0. O sea, un plano casi igual a este con la salvedad del D.
¿Por qué no es igual? Porque tiene que pasar por este punto. Entonces tengo que preocuparme de que cumpla esa otra condición. Este plano es paralelo al plano P. Independiente cuánto valga D, este plano ya es paralelo a P. ¿Por qué? Porque se cumple entonces la proporcionalidad entre los A, los B y los C. Me falta entonces encontrar D. ¿Cómo encuentro D? Bueno, para encontrar D, lo más simple es ver que ese punto pertenezca al plano. Que el punto 2, 1, 3 pertenezca a este plano. ¿Cómo lo hago? Tengo aquí X, Y y Z. Entonces reemplazo X por 2, Y por 1 y Z por 3. Reemplacé. ¿Sí? Repito ese proceso. Tengo mi plano P'. Me falta saber D. Pero sé que ese punto 2, 1, 3 pertenece a este plano. Como este punto es de la forma X y Z, reemplazo en este plano el X, el Y y el Z. Y al reemplazarlo me queda esta bonita y colorida ecuación. ¿Sí? Ahí puse todos los colores para que no nos perdamos en el proceso. Y ahora resolvemos ese proceso, esa ecuación. 5 por 2 más 2 por 1 menos 3 más D igual a 0. 5 por 2, 10, 2 por 1, 2, 3 más D igual a 0. 10 más 2 menos 3, 9 más D igual a 0. Entonces, 9 más D es igual a 0. ¿Cuánto vale D? D vale menos 9. Y ahí está la que me faltaba. Tenía la ecuación 5x más 2y menos z más d. Entonces ahora tengo el d y la ecuación me queda 5x más 2y menos z menos 9 igual a 0. Ya está entonces el plano P' que cumple con que este punto pertenece al plano, acabamos de corroborarlo, y además es paralelo al plano P. ¿Por qué? Porque si yo divido 5 partido por 5, 1, 2 partido por 2, 1, menos 1 partido por menos 1, 1. O sea, es proporcional. ¿Sí? Ya. Entonces, nos queda solo un ejercicio. Para los planos, recordad que son de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0. Para que sean paralelos, la proporción entre los A, los B y los C tiene que existir. Si son proporcionales, son paralelos. Y para corroborar que un punto pertenezca a un plano, simplemente ese punto, que es de la forma X y Z, lo reemplazamos en los valores de X y Z. Si efectivamente da igual a 0, es que el punto pertenece. Si es que no da igual a 0, no pertenece. Y para recordarlos, si es que tienen la duda ahí, ¿cómo corroboro que dos planos son perpendiculares? Multiplico A por A, B por B, C por C, y eso tiene que darme 0. Si me da 0 es que son perpendiculares. ¿Sí? A1 por A2, B1 por B2, C1 por C2, lo sumo y tiene que dar 0. Morokutu pregunta si es la única recta o existen muchas más. Eso es del ejercicio anterior. No entiendo la pregunta. Si la pregunta es por el plano, este no es el... hay solo un plano que es paralelo a este que pasa por ese punto. Pero ese único plano se puede escribir de varias formas, eso sí. Pero todas esas formas van a ser equivalentes. No sé si esa era la pregunta. Pero si era así, la respuesta es que hay solo un plano que pasa por este y es paralelo. O sea, que cumple con esa condición. Sí, claro. Y el plano entonces, si bien es uno solo, se puede escribir de varias formas. Por ejemplo, yo podría haber escrito el plano 10x más 4y menos 2z menos 18 igual a 0. Que es equivalente porque está todo amplificado por 2. ¿Cómo podría yo obtener otros planos? Por ejemplo, cuando yo elegí el k, aquí, que elegí k1, ustedes pueden haber elegido un k igual a 50. E igual iba a dar una respuesta que era este mismo plano, pero posiblemente con otros números. ¿Sí? O sea, pasa algo parecido con lo que pasaba con las rectas. Finalmente, una pregunta que sí o sí deberían manejar, si bien las otras también, pero esta se supone que es algo que conocen mejor. Todo esto entra en PSU. Si bien no es el foco de estas clases, sé que también están preocupados por esas pruebas, por esa prueba. Así que tampoco es como que
piensa que no existe, sino que estoy muy pendiente de eso y todo esto entra. Sí. Yo creo que todas las preguntas que hice en esta clase son preguntas posibles de PSU, posiblemente no con todo el desarrollo, sino ya con alternativas, pero sí con un nivel de dificultad que podría fácilmente entrar. De acá, por ejemplo, último ejercicio. Se tiene un semicírculo de radio 4 centímetros que gira en torno a su diámetro indefinidamente, formando el cuerpo V. Por otro lado, se tiene un paralelepípedo cuya base mide 2 centímetros cuadrados y la altura es de 8 centímetros. Pregunta: ¿cuál es la diferencia positiva entre sus volúmenes? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el volumen del cuerpo V y el cuerpo y el paralelepípedo? Entonces, desde acá, ustedes también tienen que tener claras varias cosas. Primero, a entender qué rayos estamos preguntando, ¿sí? Si no entienden eso, no tienen nada que hacer. Entender bien todo. Desde ese entender, ver cuáles son las variables, cuáles son las incógnitas. O sea, qué datos conozco, qué cosas no conozco y qué me están preguntando. ¿Qué me falta por conocer? Segundo, ¿qué estrategia van a utilizar? Según cómo está planteado el ejercicio, ¿qué harían ustedes? Puede que esa estrategia sea muy simple, pero si desde ya piensan en qué harían o cómo lo harían, después es mucho más fácil saber en el desarrollo. Después aplicar ese desarrollo y finalmente ver que tenga sentido su respuesta. ¿Sí? Entonces, 2 minutos para que planteen por lo menos. No pido que en 2 minutos resuelvan todo, pero sí que plantean. Hay algunas fórmulas que debiesen conocer acá, que sí debiesen manejar, sabérselas de memoria o saber deducirlas. Y en general es un par de fórmulas, tener bien claro el enunciado para poder plantear un desarrollo y después es solo algo numérico. Pero hay que estar bien claro con todo. Sin eso es difícil avanzar. 1 minuto más y empezamos a revisar. Mientras tanto, recordarles que esta es la última clase de geometría de este año. Y la última clase sería este jueves, un repaso de datos y azar, pero solamente hasta antes de distribución normal. Como vimos mucho de distribución normal, no quiero volver a meterme con eso, ya que lo vimos recién. Entonces, datos y azar, repaso, pero hasta antes de distribución normal. Así que aprovechen ahí también de hacer las preguntas respectivas de ese eje. Empezamos entonces. La idea es que ustedes puedan, como les dije, ver cuál sería la estrategia a aplicar. No necesariamente llegar al número, pero sí ver cómo lo harían. ¿Qué nos piden entonces? Tenemos por un lado un semicírculo que está girando y va a generar un cuerpo con un volumen. Por otro lado tenemos un paralelepípedo ya formado que también tiene un volumen. Nos da la información para cada uno. Y nos piden calcular los volúmenes y sacar la diferencia entre los dos y esa diferencia que sea positiva. Entonces la estrategia va a ser: calculamos cada uno de los volúmenes, los restamos y esa es nuestra respuesta. Primer cuerpo V. Tenemos ahí ese semicírculo girando en torno a su diámetro. ¿Sí? No es una pokebola, es un semicírculo girando en torno al diámetro. Da lo mismo hacia dónde gire, pero sí gira indefinidamente. De radio 4. ¿Qué se va a formar? Esa es la gran pregunta y lo que tienen que siempre manejar. Cuando yo giro cuerpos, tienen que saber qué se forma. Vimos 3 principales, que era la esfera, el cilindro y el cono. Cada uno formado por una figura plana distinta. El cono lo formamos al girar un rectángulo. Perdón, el cilindro lo formamos al girar un rectángulo. El cono lo formamos al girar un triángulo rectángulo. Y al girar un semicírculo o incluso un círculo completo, se genera una esfera. Y hay también mucho ojo, según cómo se gire. Bueno, en general, si se gira un semicírculo o un círculo, genera una esfera. Una vez vimos un caso en que giramos solo un cuarto de esfera y se generaba una semicircunferencia, así que ojo con esas diferencias para que no se confundan después con aplicar las fórmulas.
Giramos entonces, giramos y llegamos a nuestra esfera de radio 4. Entonces, ahora con esta esfera, sabiendo ya qué cuerpo es el generado, aplicamos la fórmula del volumen. A diferencia de los prismas, en el caso de los cuerpos redondos es difícil deducir las fórmulas, así que ahí sobre todo es importante saberse la fórmula de los volúmenes y de las áreas. Más adelante, ya cuando conozcan integrales, puede que sepan deducirlas, pero la verdad es mucho más fácil saberse la de memoria. ¿Cuál es la fórmula del volumen de la esfera? 4/3 por pi por r al cubo, donde r es el radio de la esfera. Ojo también con diferencia radio de diámetro. Hay casos en los que les dan el diámetro y necesitan el radio y viceversa. Preocúpense bien de esa diferencia que obviamente genera bastante diferencia entre los resultados. Reemplazamos entonces r por 4. El volumen de la esfera va a ser 4/3 por pi por 4 al cubo. Si calculamos nos queda 4 al cubo por 4 es 256. Partido por 3 por pi. Voy a dejarlo ahí por ahora. Podría calcular ese número, pero me queda con decimales. Por ahora voy a dejarlo como fracción. Y el pi también va a depender mucho de cómo les pidan. Hay quienes les piden pi igual 3, pi igual 3,14, pi igual pi. Entonces por ahora voy a dejarlo así para trabajar con el siguiente cuerpo, que es un paralelepípedo. Nos dicen que la base, es decir, el área basal, porque está en centímetros cuadrados, así que con eso podemos deducir que es un área, es 12. ¿Sí? Entonces toda esa base es 12 y la altura es 8. Y nos preguntan por el volumen. Entonces hay dos formas de verlo. Una forma es, bueno, la fórmula del volumen del paralelepípedo es largo por ancho por alto. Tengo alto, pero no tengo largo y ancho. Pero lo que sí tengo es el área de la base. Esa área es largo por ancho. O sea, ya hice la primera multiplicación. Entonces, para encontrar el volumen, basta con largo por ancho por altura. O sea, multiplicar estos dos valores me da el volumen. Por otro lado, también podrían pensarlo como esta área yo la tengo que multiplicar tantas veces como la altura me diga para generar un volumen, ¿cierto? Que fue la forma en la que entendimos en un principio estas fórmulas. Tengo un área entonces y tengo que amplificarla tantas veces como la altura me diga para generar mi cuerpo. O sea, mi área que es 12 por mi altura que es 8. A la larga, el volumen es el producto entre 12 y 8. Y acabo de explicar el porqué. Volumen del paralelepípedo es igual a 12 por 8. Y eso es 96 centímetros cúbicos. Unidades muy importantes, no solo porque el profesor se los pida, sino porque así hay coherencia con la información que entregan y además aprovechan de verificar que sus resultados tengan sentido. Muchas veces uno puede llegar a una respuesta solo con las unidades y muchas veces puede ver que su respuesta está incorrecta porque las unidades no tienen sentido. Finalmente entonces, calculamos la diferencia entre ambos volúmenes como restando. Como nos pide la diferencia positiva, resto el mayor menos el menor. Aquí al ojo es difícil saber cuál es mayor, aunque 3 y este 3,14 algo, así que si lo simplifico me da cercano a 2,56, es mayor que 96. Y si no lo calculan, yo aquí lo calculé directamente, podría haber quedado expresado, pero para dar un número, multipliqué por el valor de pi, y eso me dio aproximadamente, dado que pi es irracional, 1,72,083 centímetros cúbicos. ¿Qué es eso? La diferencia positiva entre los volúmenes de V y el paralelepípedo. Y ahí tenemos entonces la respuesta que necesitamos. Calcular entonces por separado los volúmenes, recordar las fórmulas, entender bien qué están preguntando para poder llegar a la respuesta. Resumen. Vimos varias cosas, en particular todo lo relacionado con espacio cartesiano. 3 ejes perpendiculares, X, abscisas y el de las ordenadas, Z, el de las cotas. La distancia entre los puntos, misma fórmula que en el caso del plano, pero ahora con una tercera componente. Ecuación vectorial de la recta, vimos entonces que era para el punto X y Z, igual a un punto que pertenezca a la recta, a 1, a 2, a 3, más lambda por el vector director. Antes de seguir, a Benjamín
No, los paralelepípedos no usan pi para el volumen, básicamente porque pi surge cuando rotamos. Y al rotar se generan solamente los cuerpos redondos, cilindros, conos, esferas. En cambio, el paralelepípedo corresponde al otro grupo de cuerpos, que son los prismas, que son con caras planas solamente. Y esos surgen por traslación. Entonces, por esa razón, no están relacionados con el pi, valor de pi. Y entonces, la ecuación del plano, de la forma A1, B1, C1, A1X, B1Y, C1Z más D1, igual a 0. Para que sean paralelos, proporcionalidad entre los A, los B y los C. Y recuerden que tenemos paralelos no coincidentes y paralelos sí coincidentes. Porque si dos planos que son el mismo, también se puede decir que son paralelos entre sí, porque cumplen con las condiciones de paralelismo. Por eso después, o en algunos casos, se hace la diferencia. Quiero dos planos que sean paralelos, no coincidentes. ¿Sí? Pero aquí, como nos pedían paralelismo, solamente basta con esa condición. Finalmente, las fórmulas de los volúmenes de los cuerpos. En general, la fórmula de los prismas es más deducible, porque es largo, ancho y alto. Pero en el caso de los cuerpos redondos es más difícil de deducir. Y ahí es mejor solamente saberse la fórmula del cilindro, el cono y la esfera. Bueno, espero que les haya servido el resumen. Tanto para corroborar si sabían como para corroborar que no sabían. Igual es bueno hacer esa clase de chequeo. Repasen entonces todo lo que ustedes consideren necesario. Recuerden que tras solo un repaso, todas estas clases las vimos en detalle en cada uno de los videos respectivos. Y ya como les mencioné, entonces la próxima clase, que sería la última, sería el repaso de datos y azar, de lo que hemos visto este año previo a distribución normal. Si hay dudas de eso, de todas formas, aprovechen esa clase de preguntar. Muchas gracias por participar, por ver la clase, por sus comentarios. Nos vemos entonces el próximo jueves. Adiós. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.